Existe un viejo refrán que reza: a la guerra se va a pelear. Sin embargo, puede que esto no sea tan cierto en todos los casos. Desmond II es un nombre que puede que no le resulte familiar a muchas personas. Sin embargo, II es el nombre de un soldado del ejército de los Estados Unidos que, siguiendo sus principios religiosos, fue a la guerra, pero se llevó a cargar un arma consigo. Repasemos un poco de su vida.日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。Desmond II nació en Virginia, en los Estados Unidos. Desde su más tierna infancia fue criado bajo las creencias religiosas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto significa que, desde pequeño, Desmond recibió muchas influencias de la Biblia y sus enseñanzas. Uno de los preceptos que mayor influencia tuvo sobre su vida fue el mandamiento de no matar, el cual llevó al límite toda su vida, valiéndole el hecho de convertirse en el salvador de muchas vidas. En el año de 1943, Desmond se presentó como voluntario al ejército de los Estados Unidos, llevando consigo sus creencias de no matar. Cabe destacar que Desmond era lo que se conoce como un objetor de conciencia. Los objetores de conciencia son personas que se niegan a acatar órdenes o leyes que vayan en contra de sus principios éticos o religiosos. En otras palabras, se propone que las personas deben de responder a su propia conciencia antes de acatar los mandatos de las autoridades, especialmente si contradicen sus preceptos morales. No obstante, Desmond preferiría verse a sí mismo como un cooperador de conciencia, y bajo esta premisa, decidió alistarse al ejército y servir a Dios y a su país, siendo totalmente firme respecto a su negativa de disparar o llevar un arma a la batalla. En condiciones normales, la negativa de matar al enemigo le habría costado a Desmond un consejo de guerra. Sin embargo, al haberse presentado como voluntario al ejército y al pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual tenía una gran importancia para la época, fueron factores que jugaron a su favor. Fue así como, luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Desmond se convirtió en un astillero del ejército estadounidense, y para el 1 de abril de 1942, Desmond II se alistó e inició su servicio militar en el Campo Lee, en su natal Virginia. Derivado a las fuertes creencias de Desmond ya comentadas, ya que se negó a matar a algún enemigo, este se convirtió en paramédico asignado a la división de infantería, y es en este momento que su mayor lección de vida llegaría durante la batalla de Okinawa. En mayo de 1945, las Fuerzas Armadas norteamericanas realizaron un asalto a la isla de Ryukyu en Okinawa. Los soldados debían conquistar un terreno dominado por los japoneses, que se ubicaba en la cima de un acantilado de 150 metros. Tras escalar dicho acantilado, los soldados descubrieron que los japoneses los estaban esperando con una cruel estrategia de batalla. En medio de esta cruel violencia y mientras la mayoría de los soldados se refugiaban para salvar sus vidas, Desmond II se apresuró a rescatar a todo aquel que se encontrase a su paso, salvándole la vida a muchos soldados, tanto amigos como enemigos. Algo a destacar fue que la decisión de Desmond de ir a la guerra bajo la negativa de usar un arma o atentar contra la vida de otra persona, lo hizo objeto de burla de sus compañeros, a la par de ser muchas veces humillado y ridiculizado por sus compañeros debido a sus fuertes creencias religiosas. Sin embargo, todo esto cambiaría en la ya mencionada primavera de 1945, justo cuando la Guerra del Pacífico alcanzaría su momento de mayor violencia. Este sería un episodio decisivo en la vida de Desmond II, ya que en aquel momento, su batallón fue encomendado a la isla japonesa de Okinawa con la misión de conquistar el acantilado Maeda. Este acantilado fue apodado como Hakusok Ridge, el cual era un impresionante precipicio en dominio de los soldados nipones. Al momento de escalar el precipicio, Desmond y sus compañeros
fueron recibidos por sus contrincantes con fuego cruzado, lo que ocasionó pérdidas invaluables. Muchos soldados fueron heridos en esa batalla. Sin embargo, y a pesar del peligro, Desmond decidió quedarse a ayudar a los heridos. Así, en lugar de buscar refugio como sus compañeros, Desmond logró rescatar a 75 soldados heridos, cargándolos uno por uno. Posteriormente, durante varios días, se dedicó a atender su salud, a pesar de que el peligro seguía latente. Sin embargo, todo este acto de entrega y compromiso al cuidado y rescate de los soldados se complicó el 21 de mayo del mismo año, cuando fue herido en la pierna por metralla de una granada. En vista de esto, Desmond fue evacuado en una camilla. No obstante, en ese preciso momento, Doss notó que otro soldado estaba en peores condiciones que él, por lo que se bajó de la camilla y se la cedió a su compañero. Este acto le valió un disparo en el brazo que le fracturó un hueso. De esta manera, herido, incapaz de sobreponerse y sin nadie a su alrededor para ayudarlo, Desmond tomó un fusil, pero en lugar de utilizarlo para abatir a algún enemigo, lo usó para entablillarse el brazo, logrando así arrastrarse hasta llegar al hospital del campamento. Para este momento, Desmond ya se había convertido en un símbolo de valentía y determinación para el resto de sus compañeros, incluyendo a aquellos que le habían hecho objeto de burlas. Desmond se convirtió en un importante miembro de las Fuerzas Armadas. Entre sus méritos se encuentra el salvar la vida de muchos de sus compañeros a pesar del peligro que corría, además de mantener la firmeza en torno a sus principios morales y religiosos. En toda su experiencia en la guerra, jamás disparó un arma ni se atrevió a herir o abatir a alguien. Gracias a su incomparable valor, lo cual lo hizo salvar 75 vidas, Desmond II recibió la Medalla de Honor a manos del entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en octubre de 1945. Cabe destacar que Doss se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir un reconocimiento como este. De hecho, después de él, solo otros 2 objetores de conciencia serían honrados de esta manera en toda la historia militar de Estados Unidos. Luego de la guerra de 1946, Desmond se contagió de tuberculosis, por lo que mantuvo un tratamiento que duró 5 años y medio, costándole un pulmón y 5 costillas. Aún así, no fue dado de baja del servicio militar hasta el año de 1951, momento en el que se retiró con 90% de discapacidad. No obstante, su vida no continuó un camino fácil. En 1976, perdió por completo la audición tras una sobredosis de antibióticos, aunque posteriormente, en 1988, recuperó el oído gracias a un implante coclear. Pese a todo esto, Desmond logró formar una familia. Se casó en 2 oportunidades y tuvo un hijo. Y finalmente, nuestro protagonista, y una figura de valentía y constancia en sus creencias, murió a la edad de 87 años, el 23 de marzo del 2006 en su casa en Alabama. En su entierro, el cual se llevó a cabo el 3 de abril del 2006, un coche fúnebre fue alado por caballos llevando su ataúd, que estaba cubierto con la bandera estadounidense, mientras que helicópteros militares volaron por los cielos, honrándolo como todo un héroe militar en el que se había convertido. Es importante comentar que esta gran vida y obra de un objetor de conciencia fue representada en la pantalla grande en el año del 2016, con el film titulado House of Right o Hasta el último hombre, protagonizada por Andrew Garfield como Desmond II. Y bien, hasta aquí esta pequeña reseña de un gran héroe militar que se convirtió en una leyenda, no arrebatando una vida, sino salvándolas, sin importar a quién le brindaba su ayuda. Espero que este video haya sido de tu agrado, y si quieres que realice un video de algún hecho histórico o personaje famoso, no dudes en dejar un comentario. Yo soy tu amigo Kenji Black. Buenas noches y buena suerte. どれだけ歩いたら家に